Competencias blandas, la fluidez cognitiva, con su amigo y servidor Fabio Arata Urquizu. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la fluidez cognitiva como una competencia blanda? Para dar cuenta de este contenido, brevemente vamos a tocar en tres pilares el contexto en el que surge esta noción, la semiología o los significados que están implicados en esta expresión fluidez cognitiva, y cerraremos con una breve definición de lo que queremos entender por fluidez cognitiva. En cuanto al contexto, lo primero que hay que decir es que esta forma de entender las competencias blandas surgen en lo que se ha conocido como la sociedad de la información, en la que era importante el procesamiento de la información cada vez más abundante, más desbordante, cada vez más grande, en el sentido de adaptar los contenidos, es decir, adaptar nuestra conducta y pensamiento con facilidad para aprovechar, comprender, aprender mayores contenidos. De esta situación, la fluidez cognitiva pasa a una noción distinta, que es la producción del conocimiento en cuanto tal, entendida como la reorganización de la realidad. ¿Y cómo se logra esta reorganización de la realidad? Es cuando el lenguaje, correlativamente con las estructuras del pensamiento, se van abriendo a mayores dimensiones de la realidad. En cuanto a la semiología, podríamos decir que la fluidez cognitiva se sitúa en un paradigma emergente en el que lo central es una correlación entre lenguaje, cerebro, pensamiento, de manera que un lenguaje descriptor de mayores contenidos de realidad, de mayores aspectos de la realidad, tienen repercusión directa en la estructuración del cerebro, lo cual en la interacción cerebro-lenguaje produce un pensamiento también, diríamos, multidimensional. Lo cual implica que existen nuevos marcos lingüísticos y cerebrales en la producción y difusión del conocimiento. Y dicho ya en las herramientas que estructuran la fluidez cognitiva, se pasa del texto unitonal, por decir una metáfora, es decir, del texto en papel, que solamente tiene un solo tono que se percibe desde el sentido de la vista, al hipertexto, donde intervienen más sentidos, donde se abordan temas con una multiplicidad de tecnologías emergentes. Por lo tanto, podríamos decir a manera de resumen rápido que la noción clásica de la realidad entendida en tres dimensiones se empieza a comprenderla en más de tres dimensiones, como lo manifiesta el doctor Manuel Sanz Segarra, a quien le pedimos su atenta colaboración. ¿Qué es una dimensión? ¿Cómo podríamos definir una dimensión? Pues definimos una dimensión como la capacidad de moverse un objeto en relación al espacio y tiempo. Nuestra dimensión humana se mueve en tres aspectos. La vida humana se mueve en tres dimensiones. Einstein introdujo la cuarta, que es el tiempo. Hoy sabemos que hay más dimensiones. Para explicar e intentar unificar las cuatro fuerzas del universo, la fuerza de la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, se ha intentado encontrar la teoría que unifique las cuatro fuerzas. Esto fue el gran interés que tuvo Einstein y que no consiguió, no lo obtuvo de ninguna manera. Sobre todo, lo que cuesta más aunar es la fuerza gravitatoria y la mecánica cuántica. Esto es lo que más cuesta, no se ha encontrado un método. Para solventar este problema apareció por Everett la teoría de las cuerdas o supercuerdas y la teoría M. ¿Qué es la teoría de las cuerdas? La teoría de las cuerdas considera que cada partícula es como un filamento y la diferencia que existe entre una partícula subatómica y otra es el tipo de vibración que presenta cada una de estos filamentos. Por esto se habla de la sinfonía cósmica. Esto es la teoría de las cuerdas. Y con la teoría de las cuerdas sí que se deduce que existen 11 dimensiones distintas,
que nosotros, con nuestra capacidad perceptiva por nuestros órganos sensitivos y sensoriales, no podemos nosotros detectarlas. Pero se acepta que existen 11 dimensiones distintas. Nosotros nos movemos con 4. Y repito que la dimensión la debemos de definir como la capacidad de moverse de un objeto dentro del espacio-tiempo. Y a modo de conclusión, lo que podemos presentar es una definición que se expresa en estos términos. En base a conocimientos científicos de las escuelas psicogenética, sociocrítica e histórico-cultural, la teoría de la fluidez cognitiva sostiene que el aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes, competencias, en respuesta efectiva a problemas de las situaciones complejas emergentes con las nuevas tecnologías, es resultado de procesos de enseñanza-aprendizaje estructurados según esquemas del hipertexto y sus dinámicas de interacción. Muchas gracias.